Dice, subraya la respuesta correcta o la que consideras correcta en las siguientes afirmaciones. La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento que se dio en el siglo XIX, en el siglo XX o en el siglo XXI. Navas, 19, 20 o 21. ¿En qué siglo se dio? ¿En el 19, en el 20 o el 21? Recordemos que la Primera Guerra Mundial se dio en 1914. Cuando pasa de 1900, el 19 significa siglo XIX, pero cuando pasa del 19 ya 1914, ya no es 19, sino es 20. Entonces, ¿en qué siglo se dio? Ya les voy a dar una clase sobre esto, sobre siglos. Eso les toca ver en primero de bachillerato, pero les voy a dar una clase ya de cómo convertir. Dime, José. Bueno, hermano, ¿le puedo decir? Sí. El siglo XX. Así es, en el siglo XX. Siguiente. La Revolución Rusa fue un hecho protagonizado por campesinos, burguesía, soldados o trabajadores. El que tenga la respuesta, levante la manito y puede decirla. La Revolución Rusa fue un hecho protagonizado por campesinos, burguesía, soldados o trabajadores. Cuando se levantaron de las fábricas, ¿quiénes entonces fueron? Bozada. Enciende su cámara, por favor. Campesinos, burguesía, soldados o trabajadores. ¿Quiénes no estaban de acuerdo con y dijeron, vámonos, y de ahí sale hasta Stalin? Lenin sale de allí, Stalin también. Eran campesinos, burguesía, soldados o trabajadores. Gabriela. Dime, Navas. Buenos días, hermana, los trabajadores. Así es, los trabajadores. Siguiente, la Gran Depresión, que se dio en 1929, cuando cayó la bolsa de valores, ya les estoy haciendo un acuerdo, fue un fenómeno económico que afectó a la economía de Europa, Estados Unidos o América Latina. ¿A quién afectó? Enciende la cámara, a Veiga, era Valentina. ¿A quién afectó? ¿Europa, Estados Unidos o América Latina? ¿A quién afectó? ¿A Europa, Estados Unidos o América Latina? Que yo les decía, hasta se suicidaron las personas en ese país. ¿A quién afectó directamente? Europa, porque luego ya sabemos que los demás países fueron afectados. ¿Europa, Estados Unidos o América Latina? Valentina Cárdenas, la pregunta es para ti. Y el que tiene la respuesta me puede levantar la mano. Dime. Buenos días, hermana. Buenos días. ¿Cuál fue el país afectado por la Gran Depresión de 1929? Europa, Estados Unidos o América Latina, Valentina. No se te escucho nada. Nada. ¿Qué pasó? ¿Cuál de esos países fueron afectados? Dime, Darío, enciende tu cámara. Ok, continuamos. El fascismo construyó un estado totalitario anticomunista que funcionó en el fascismo, recuerden, Mussolini. ¿Qué país? Francia, Italia, Gran Bretaña o Alemania. Si tiene la respuesta, levanta la mano. Si no, sigo preguntando. David. El fascismo, Francia, Italia, Gran Bretaña o Alemania. El creador fue Mussolini. Dios mío, yo pienso que es Alemania. No, pues ese es el nazismo, pues. Adolf Hitler. Dime, Bedoya. Buenos días, hermana. Italia. Muy bien. Mussolini era el presidente de Italia. Continuamos. Los países que se unieron para iniciar la Segunda Guerra Mundial fueron... Y esta pregunta es para Bianca. Bianca,
¿Cuáles fueron los países que se unieron para la Segunda Guerra Mundial? A la cabeza, ¿quién estaba? Alemania, Alemania, Japón, Japón, y falta el que nombramos ahorita. Italia. Ya, muy bien. Ese era el bloque de los aliados, del eje, ¿verdad? Del eje, que estaba haciéndole la guerra a los aliados. Ok, continuamos. Califica las siguientes afirmaciones como verdaderas o falsas, según cómo la consideres. Y esta la vamos a preguntar a Hart. ¿Verdadero o falso, Hart? En la Segunda Guerra Mundial, varios países de América Latina dinamizaron su economía al vender sus productos para la guerra. En América Latina, ¿verdadero o falso? ¿Sí o no? Verdadero. Así es, países como Argentina, Uruguay, se hicieron de billetito para que les vendían a Alemania, específicamente a Argentina. Número 2. La Revolución China fue un gran acontecimiento en el que triunfó la burguesía sobre los campesinos. Para Keila. ¿Verdadero o falso? La Revolución China fue un gran acontecimiento. Recuerda que China es comunista. En ese entonces estaba Mao y él empezó la Revolución China. Bueno, entonces dice, la Revolución China fue un gran acontecimiento en el que triunfó la burguesía sobre los campesinos, y ellos fueron los que se levantaron, porque estaban cansados ya de los abusos. Ok, verdadero o falso. Levante la manito si va a hablar. Levante la mano, no sé quién es, que está murmurando por allí. Si tiene la respuesta. Ok, dígame, Bella. Hermana, él le escribí algo por chat. Mírenlo. ¿Verdadero o falso? Ya estamos en mi casa, también están ya pasando recién ese virus. Dime, Oscar, ¿verdadero o falso? No te escuché. La burguesía triunfó sobre los campesinos en la Revolución China. No te escuché. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Estás seguro? Que la burguesía triunfó sobre los campesinos en la Revolución China. Es falso, porque fueron los campesinos que ya se cansaron de todos los abusos. Aunque apareció un líder que luego se hizo comunista totalitario. Seguimos. La Guerra Fría fue un conflicto bélico, desarrollado en el invierno ruso. ¿Verdadero o falso? Un conflicto bélico. Esta pregunta es para Salazar. ¿Fue un conflicto bélico desarrollado en el invierno ruso? ¿Verdadero o falso, Salazar? Un conflicto, recuerde que un conflicto bélico es cuando utilizan armas. Conflicto bélico, desarrollado en el invierno ruso. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ok, David, dime. Buenos días, es verdadero. Fue un conflicto bélico, desarrollado en el invierno ruso. ¿Por qué dices, David, que es verdadero? De todo lo que hemos hablado de Guerra Fría, ¿en qué momento yo nombré un invierno ruso? ¿En qué momento yo nombré que porque se llama Guerra Fría es porque fue un invierno ruso? Usted tiene que leer, lea.
Hemos visto Guerra Fría hasta en la sopa. ¿Y en qué momento yo nombré que había un invierno ruso y por eso se llamaba Guerra Fría? Y en la Guerra Fría no se dio con armamento, el armamento para utilizarlo. Lo tenían nomás guardadito, por eso se llamó Guerra Fría, no por el invierno. Entonces, falsa. Siguiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países que eran colonias de Europa consiguieron su independencia. Es decir, ahora sí, la Segunda Guerra Mundial quedó devastada Europa y esos países que habían sido colonizados dijeron, este es el momento de ser libres, ¿verdadero o falso? Esta es para Daniel, Daniel Cruz. ¿Verdadero o falso? Si usted no contesta, ¿cómo lo califico? Verdadero. ¿La actividad? Después de la Segunda Guerra Mundial, los países eran colonias de Europa, consiguiendo su independencia. ¿Verdadero o falso? Daniel, porque no te escuché. Verdadero. Así es. Mientras en Europa estaba la crisis, las colonias como en África y parte en Asia, algunos también en América, decidieron en este momento, en el momento en el cual se terminó la Segunda Guerra Mundial, decir, salgan de nuestros países, ya no los queremos más aquí. Esa fue la oportunidad que tuvieron ellos para expulsar a los colonizadores, es decir, a los imperialistas, como Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania, decidieron expulsarlos. Así es, aunque en un lugar, en unas partes, fue difícil por armamento, tuvieron que coger la fuerza, armamento, y sacarlos a la fuerza porque no querían salir. Otros lo hicieron por medio de la paz, como la mentalidad de Gaddafi, que era un luchador, que él quería todo por el diálogo, por medio del diálogo, nada más. Completa con una palabra las siguientes frases. Nelson Mandela fue un líder de la lucha del pueblo negro en contra del... Nelson Mandela fue un líder de la lucha del pueblo negro en contra del... Siguiente. Mahatma Gandhi fue un luchador por la independencia de la India, de Gran Bretaña, a través de la... Ahí yo le dije, a través de la paz, del diálogo. Ese es Gaddafi. Fidel Castro y Ernesto Che Guevara fueron líderes de la revolución. Si tiene la respuesta, levante la mano. Damaris Merchán. Fidel Castro y Ernesto Che Guevara fueron líderes de la revolución. Fidel Castro y Che Guevara, que hemos hablado también bastante de ellos dos. ¿De qué revolución? ¿De qué revolución? Si alguien tiene la respuesta, me levanta la mano. ¿De qué revolución? Fidel Castro y Che Guevara. John Cepeda. Buenos días, hermana, de la Revolución Cubana. Muy bien, de la Revolución Cubana. Y en el primero, que es Nelson Mandela, en África, fue un líder de lucha del pueblo negro en contra del imperialismo. En contra del imperialismo. Así que esa ya está lista. 147 está lista, chicos. Continuamos. Y aquí estamos en la Primera Guerra Mundial. Ya sabemos que empezó en 1914 y concluyó el 28 de junio de 1914 y concluyó en 1918. ¿Por qué empezó la Primera Guerra Mundial? Por la muerte del archiduque de Austria, Francisco Fernando, y de su esposa, que fue asesinada en Sarajevo, en la capital de los países de Bosnia, por un estudiante de Bosnia. Entonces, esto fue la gotita que derramó el vaso para que empezara la Primera Guerra Mundial en el siglo XX. En Europa se fueron dibujando una serie de prácticas, aunque como yo les decía, todo estaba como guardadito en los países de los dos bloques, tanto del triple ente, ¿verdad?, como de la triple alianza.
quienes estaban en el triple ente formado a la cabeza Inglaterra, Francia y Rusia, y por otro lado estaban los de las alianzas Alemania, Austria, Hungría e Italia. Mire que ellos siempre han sido amigos. Siempre, y en las buenas y en las malas han estado. Alemania e Italia. Ellos tenían esa misma mentalidad, digo yo. Vámonos para acá. Todo esto ya vi. ¿Por qué Rusia se aparta de la Primera Guerra Mundial? Porque tenía una guerra civil interna. Las personas estaban cansados ya de los zares, de estos que iban de generación en generación. Generación significa que el papá le daba a la mamá, al hijo y así. Entonces, tanto tiempo los zares, más de 300 años dice que gobernaron, y el pueblo estaba en la crisis, en la miseria y lo de la guerra. Entonces, fue decisiva que la Revolución Rusa en 1917, Rusia saliera de la Primera Guerra Mundial para enfrentar los problemas que tenía de manera interna. Así que se fue hacia su país para tratar de solucionar lo que eran sus problemas internos. Y aquí aparece Lenin como el salvador, el redentor del Partido Rojo, más conocido como el Partido Comunista Rojo. ¿Sí? Bueno, aunque él no se declara comunista al comienzo, pero una vez que estaba en el poder, el chico ahora sí empieza a hacer su gobierno totalitario desde 1939 hasta 1959 aproximadamente. Lenin está en el poder. 1900, ¿qué podríamos decir? 1926, 26 aproximadamente. Y luego viene Stalin. Preguntas, vamos a las preguntas. Impacto de la Primera Guerra Mundial en América Latina. ¿Cómo nos impactó a nosotros en todo lo que fue la Primera Guerra Mundial? Dice, Estados Unidos ingresa a la guerra en 1917, porque él estaba mirando nada más. Cuando un submarino alemán atacó una nave de pasajeros norteamericana que se dirigía a Inglaterra. Lo hicieron apoyo a Francia, a Inglaterra, porque Estados Unidos le enviaba el armamento, pero no de gratis, ¿no? Entonces, Estados Unidos nada más estaba ahí mirando, pero Alemania se dio cuenta que él era el que le enviaba el armamento. Y lo acompañaron luego, ¿verdad? Nicaragua, Haití, cerrándole todas las vías por el Pacífico. Los países de América Latina le cerraron por el Pacífico todas las vías a Alemania. Mientras que hubieron países como Argentina, México, Paraguay, que ellos como que yo no me meto en el asunto porque ellos apoyaban a Alemania, enviándole provisiones como alimentos, carne enlatada, que yo les decía la vez pasada. Así que, pero cuando ya se dieron cuenta de que Estados Unidos también les iba a hacer a ellos como cerrarles todo, los países de América Latina dependemos también de Estados Unidos y esa es la verdad. Entonces ya Argentina, México y Colombia como que, ya, entonces vamos a apoyar a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Así que esta termina en 1918. Y el perdedor fue Alemania. La Primera Guerra Mundial la perdió Alemania, el cual también debía pagar un dinero que él no podía hacerlo. Vamos a ir a las preguntas. ¿En qué momento Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial? ¿Qué otros países lo acompañan? Recién hablamos. ¿En qué año entró Cristel, Estados Unidos, a la Primera Guerra Mundial? No me acuerdo, hermano. A ver, aquí está el año. En el siglo XX. Ahí está el año, ¿dónde está el cursor? 1917. Allí ingresa porque un submarino alemán atacó una nave de pasajeros norteamericanos.
Y aquí están los países que le siguieron, miren. Bolivia, Ecuador, Haití, Nicaragua, Guatemala y Brasil. Ahí está. Y los que no se mantuvieron ahí nomás mirando de lejos porque les convenía, eran Argentina, Colombia, Chile, Venezuela y Paraguay. Pero luego todos trabajaron en favor de Estados Unidos. B. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Ya hablamos sobre Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las consecuencias, Adriana Lemberg, de la Primera Guerra Mundial? Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Buenos días, hermana. Buenos días. Fue que dejaron muchas ciudades devastadas por tanto digamos, tanta guerra, dejaron devastadas ciudades desoladas, a familias sin algunos parientes. Sí, es verdad. Sí, Hubieron dicen que más de 7 millones de muertos, países devastados, ciudades devastadas, como decía Lemberg, la economía fue tremendo porque la gente aún buscaba en la basura porque no había alimento, no había gas, no había agua, no había servicios básicos porque había ciudades que fueron totalmente destruidas. Estas son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y otra consecuencia fue el odio y rencor de Adolf Hitler por haber perdido la Primera Guerra Mundial y él quería revancha. Así que usted puede hablar allí. ¿Cuáles fueron las consecuencias? C. ¿Qué significó la Revolución Rusa para el sistema capitalista? ¿Y cómo este acontecimiento impactó en América Latina? ¿Qué significó la Revolución Rusa para el sistema capitalista? Recuerde que Rusia, Rusia es comunista, no es capitalista, así que eso es personal. D. ¿Qué era la tercera? ¿Qué era la tercera internacional comunista? ¿Cuál era su objetivo? Relaciones de hecho con la creación del Partido Socialista y Comunista en América Latina. ¿Qué era la tercera internacional comunista? Usted puede leerla aquí. La tercera, vamos a leerla. Bueno, aquí puede leer la Revolución Rusa. Las consecuencias, miren, de la Revolución Rusa en América Latina. Ahí está, usted también puede leerlo. Ahí está. Aquí le leo rapidito. Dice, a ver. La Revolución Rusa fue la muestra que es posible enfrentarse al sistema capitalista y tratar de construir un sistema distinto. Esto, porque recuerde que en la Revolución Rusa se fueron en contra, los zares eran como los reyes, ¿verdad? Entonces ellos se fueron en contra de todo lo que ellos habían hecho. Basado en el ideal de igualdad social para todas las personas, donde la guerra y la muerte no están a la orden del día. En América Latina, después de 1917, hubieron movimientos insurgentes, como por ejemplo, como en Cuba. Insurgente significa cuando alguien se está rebelando en contra de un país o eres opositor al gobierno porque no estás de acuerdo. No estén a la orden del día. En América Latina, después de 1917, hubo movimientos insurgentes y populares que se socializaron con el movimiento obrero y campesino ruso y que trataron de imitarlos. Se formaron y consolidaron partidos obreros, socialistas y comunistas, que formaron parte de la Tercera Internacional Comunista. Era un movimiento. Una organización que convocaba y agrupaba a los países comunistas. Este era un organismo donde solo estaban los países llamados Tercera Internacional Comunista. Así le colocaron ese nombre. Los países comunistas de todo el mundo y que lideraba la lucha contra el capitalismo y el impulso de la revolución obrera a nivel mundial. De este modo,
los partidos políticos de izquierda en América Latina estuvieron fuertemente vinculados con el proceso revolucionario de Rusia. En el Ecuador se fundó el primer partido socialista en 1926, del cual se derivó el Partido Comunista formado en 1931. Así que mire cómo todo influye cuando un país se decide a cambiar el gobierno, los demás dicen, ¿y por qué nosotros no lo podemos hacer? Y esto sucedió después de la Revolución Rusa. Ok, chicos, hasta aquí les voy a revisar. Hasta aquí usted me envía la imagen, la fotito de la imagen. Hasta la página página 153, vaya anotando. Página 153. Luego no diga, hermana, no me dijo la página. 153 y 147. 147 y 153. Esas son las dos páginas